alabar y bendecir tu nombre por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias, Padre, el privilegio también y la responsabilidad de compartir este evangelio, esta verdad, este mensaje de aliento y de esperanza a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que al meditar en tus palabras, tú abras nuestro entendimiento y disponga nuestros corazones para acoger tu palabra y llevarla a la práctica. Te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos tratando dentro de el tema reglamento de la libertad cristiana. Ustedes se acuerdan que decíamos que este tema comienza en el capítulo 8, versículo 1, con el caso de los sacrificados a los ídolos. Y continúa en el capítulo 9, primera parte, el apóstol Pablo destaca su derecho a ser sostenido por la iglesia como apóstol de Jesucristo. Y en esta porción que continúa, él dice las razones por las cuales él renunció a su derecho. Yo tengo libertad, pero también tengo la libertad de renunciar a mi derecho. Tengo derechos y puedo renunciar a ellos. Entonces, el apóstol Pablo nos da algunos ejemplos de cómo lograr ese objetivo. Yo tengo libertad en Cristo para hacer una serie de cosas, especialmente aquellas que son llamadas puntos grises, que no tienen connotación moral y que no es nada. Ahora, que culturalmente, situacionalmente, en diferentes lugares, en diferentes momentos y ocasiones, pueden ser un estorbo para el progreso del evangelio. Y el apóstol Pablo estaba muy consciente de eso y él dice: yo no hice uso de mi derecho para no obstaculizar el progreso del evangelio. Y eso es lo que en la mañana de hoy vamos a ver, cómo el apóstol Pablo, que él dice que renunció a ese derecho. ¿Cuáles son los ejemplos que él nos deja que nosotros debemos utilizar? No puedo olvidar, mientras meditaba en esta porción, en una ocasión, por allá, por el año 1966. La mayoría de ustedes no habían nacido cuando eso, pero ya puedo recordar hechos así. Allá en mi campo, donde mi papá trabajaba, llega un señor que era el papá del dueño de la hacienda, una persona evangélica. Y entonces nosotros le rendíamos mucho respeto. Primero, él es el papá del dueño de la hacienda. Y segundo, él es evangélico. Él es evangélico. Nosotros teníamos mucho respeto por el evangelio. El dueño de la hacienda era evangélico y mucha gente alrededor, aunque nosotros no. Pero ¿qué pasa? Llega Semana Santa y él se quedó a hacer algunos trabajos y llegó hasta el Viernes Santo. Y entonces él techaba en cana y comenzó a techar una enramada. Mi papá vio eso y nos dio órdenes estrictas de que no le pasen ni una cana, ni un clavito, nada. Él no puede hacer eso. Viernes Santo, no. Es un asunto de herejía. Trabajar en un Viernes Santo. No pueden ustedes imaginarse la idea que trajo eso, la controversia, ese estatus. Gracias al Señor que eso no duró mucho tiempo, pero hubo un impasse, una mala representación del evangelio en una persona que tenía las las intenciones de hacer un trabajo y aprovechar correctamente el tiempo y hacer una cosa que no era ni bueno ni malo, pero estaba haciendo fuera de contexto una herejía.
según mi papá y muchas personas que habían sido instruidas tradicionalmente en el catolicismo. El apóstol Pablo se muestra como ejemplo de cómo nosotros debíamos hacer. Allá entonces, él se pone de ejemplo a los corintios. Miren, yo he dado 6 razones fehacientes, concluyentes, de que los ministros del Evangelio deben ser sostenidos por la iglesia económicamente. Pero yo, dice el versículo 15, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Yo he renunciado. Ustedes, piénsenlo bien, están claudicando entre 2 pensamientos: si usar la libertad como para comer de cualquier sacrificado a los ídolos, o si pueden renunciar a eso. Por causa del Evangelio, yo he renunciado a recibir salario con la finalidad de no obstaculizar el progreso del Evangelio. El Señor me comisionó, yo estoy obligado, yo estoy compelido a llevar a cabo esa tarea. Y el apóstol Pablo va a destacar en todo este capítulo con él mismo de ejemplo. Capítulo 10, el versículo 32 hasta el versículo 11 nos da una muestra de que él se va a mantener en esa directriz. El capítulo 10 dice el versículo 32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Capítulo 1, verso 1. Sé imitadores de mí. Capítulo 11, verso 1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso está dentro del contexto que a nosotros nos ocupa en la mañana de hoy. El apóstol Pablo, él llama la atención con el mismo ejemplo que le caracteriza. Lo hace en el capítulo 4 de la misma carta, llamando la atención que lo tengan como ministros, como servidores de Cristo, y que no los usen más allá de eso. Y es como el apóstol Pedro habla a los ancianos de la iglesia, que no usen la fuerza para dirigir la obra, sino siendo ejemplo de la grey. Y el apóstol Pablo nos da aquí algunos ejemplos de cómo él fue ejemplo en la iglesia y cómo sigue siendo ejemplo en sus escritos para nosotros. Primero, él renunció a su derecho de ser sostenido por la iglesia. Versículo 15 al 18, como hemos leído. Con el propósito de allanar el camino del Evangelio, no ser él mismo de obstáculo. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo con su conducta podía agregarle eficacia al Evangelio, ni que ningún creyente puede hacer más eficaz el Evangelio que predica por la manera en que se conduzca, ni le puede quitar la eficacia. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Depende de cómo usted se mueva o no se mueva. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol está diciendo que si nosotros podemos afectar en las mentes de la gente la
dignidad y la majestad y la excelencia del Evangelio con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. No es que vamos a dañar la eficacia del Evangelio, pero sí en la mente de la gente lo vamos a volver ineficaz y poco atractivo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No quiero ser obstáculo al Evangelio, prefiero morir antes que alguien desvanezca mi gloria. Mi deseo es predicar el Evangelio gratuitamente y no escandalizar el Evangelio. Eso lo está diciendo en Corinto. Nunca recibió ofrenda de los corintios, especialmente cuando estaba en Corinto. De los tesalonicenses no recibió ofrenda en Tesalónica. Cuando sale de Tesalónica, entonces da gracias a Dios porque los tesalonicenses le enviaron. Los de Macedonia le mandaron ofrendas jugosas, pero en donde él estaba predicando no usaba ese recurso desde ahí. Entonces, él nos da ese ejemplo. Él tenía una conciencia de su misión. Yo estoy para el progreso del Evangelio, Dios me ha comisionado. Él tiene un concepto de su identidad. Dios me comisionó para predicar el Evangelio. No tengo de otra, tengo que hacerlo de la mejor manera. Hermanos, y yo creo que esto debe llamarnos la atención porque muchas veces nosotros no estamos tan conscientes de la comisión que hemos recibido de parte de Dios. No estamos tan conscientes de la realidad de nuestro llamado. Y dice Paul Tripp que cuando una persona pierde la identidad, la conciencia de su identidad, no sabe hacia dónde va, porque no sabe lo que debe hacer. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? Entonces, la pérdida de la identidad, el apóstol Pablo nunca perdió eso. Él podía decir, mira, a los Gálatas, yo fui escogido desde el vientre de mi madre por Dios para anunciar el Evangelio. Él se sitúa a la misma altura de Jeremías. Y pienso que el grito de ay de mí si no anunciar el Evangelio es el mismo grito de Jeremías, que en el capítulo 20 dice, yo traté de sufrirlo, yo traté de renunciar a este mensaje, nadie me hace caso, el pueblo sigue igual. Traté de sufrirlo, pero dije, no puedo, tengo que tirar para adelante, no puedo vivir con eso. En segundo lugar, el apóstol renunció a su libertad y a su derecho en pro de evangelizar a todo el mundo. Su libertad y su derecho estaban reglamentados por el progreso del Evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 19 hasta el 22. Estamos en 1 Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y usted lo va a ver por lo menos 5 veces, la misma frase. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿sabe para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Sabe para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. De manera que él está centrando toda su atención, restringiendo todo su derecho, su libertad y subordinándolo al progreso de las verdades esenciales del Evangelio. Por la causa del Evangelio, yo me he hecho a todos de todo para que ellos puedan alcanzar el Evangelio. Nosotros debemos pensar cuántas cosas tendríamos que hacer con esa finalidad
ceder nuestro derecho, crear ambiente donde la gente nos oiga. El apóstol Pablo hacía eso, él no estaba imponiendo su derecho ni su libertad para él estar satisfecho con lo que él estaba haciendo. No, él estaba pensando en la salvación de los demás. En tercer lugar, el apóstol Pablo, por medio del dominio propio y una autodisciplina que él destaca en el versículo 24 en adelante, dice: ¿no sabéis que lo que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está tomando algo muy conocido de los corintios, y es el aspecto de la práctica de los juegos ísmicos. Habían dos juegos en Grecia que eran famosos, eran los olímpicos y los ísmicos, que se dice que era en Corinto o cerca de Corinto que se celebraban. Y ellos estaban muy familiarizados, y el apóstol Pablo es recurrente usando figuras de estos juegos. Y parece que le gustaban también esos juegos, y él apela a eso, especialmente para ilustrar algunas verdades. Él toma eso de ahí y entonces da detalle concreto, de manera que ellos podían entender fácilmente. Usa la carrera, usa el pugilato, la lucha, usa el boxeo posiblemente como figura. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Nosotros pudiéramos entretenernos con la narración. Sin embargo, latente hay una verdad central que nosotros debemos tomar. ¿Cuál es? Se necesita disciplina para competir. Se necesita disciplina, se necesita dominio propio para lograr objetivos. Y nosotros en muchos aspectos de nuestra vida sabemos que es así. Ningún estudiante de cualquier carrera puede aprovechar al máximo una excelencia académica si no se faja. Necesita disciplina. Nadie puede aprender un instrumento musical si no se disciplina. O sea, para lograr una serie de cosas se necesita eso. Nosotros en nuestro deporte principal, nuestro deporte rey es el béisbol, y sabemos mucho de eso. Y uno a veces se encuentra con jóvenes que están practicando, que a veces sueñan con una firma, y uno dice, pero se está volviendo loco. Cerca de casa, subiendo ahí por la gallera, subían unos muchachos con una goma amarrada, corriendo, y una goma de vehículo arrastrando esa goma. Y él corre y vuelve. Recuerdo algunos que parece que practicaban boxeo, que van corriendo y de momento se detienen y entonces tiran puño al aire. Y no le importa si a la gente se ríe o no se ríe, pero ellos están entrenando. Uno no puede imaginarse qué será en una academia de béisbol, cuáles son los rigores de la disciplina allí y de los ejercicios a que se someten.
vi una entrevista hace muchos años del ex pelotero Ricardo Carty. Ricardo Carty fue el segundo pelotero dominicano en ganar un título de bateo en Grandes Ligas. Y posiblemente es el título más alto, 366 de promedio batió. Y se hizo famoso con eso. Terminó con un buen promedio de por vida también, 2.99. Así que era un pelotero que cualquier cronista deportivo quería tener en su programa. Así que lo llevan al programa y dentro de la pregunta que le hicieron, le dice, qué raro, no ha salido un hijo tuyo pelotero. Dice, mira, uno quería ser pelotero. Me dijo, papi, yo quiero ser pelotero, como tú. Ah, ¿tú quieres ser? Y entonces habló con su mamá, mira, yo quiero ser pelotero como mi papá. Nada, pues que te entrene él mismo. Entonces Ricardo Carty comenzó a darle entrenamiento al muchacho y a fajarlo. El muchacho llega dando gritos donde su mamá y le cuenta toda la penuria que está pasando con su papá que lo está entrenando para ser pelotero. Y su mamá intercedió. Tú me vas a matar, muchacho. Dice, no, pues también, tú no vas a hacer nada. Ustedes nunca han oído a alguien con el apellido Carty que haya sido pelotero, porque no aguantó el fuete. O sea, se necesita diligencia, se necesita disciplina, se necesita dominio propio para llegar a ser pelotero. Dice John MacArthur, la disciplina y dominio propio de los atletas es una reprensión para los cristianos a medias y fuera de forma, que no hacen nada para prepararse a sí mismos con el fin de dar testimonio a los perdidos. Y en consecuencia rara vez lo hacen. Como eso de MacArthur, lo voy a repetir. Él dice, la disciplina y dominio propio de los atletas es una reprensión para los cristianos a medias y fuera de forma, que no hacen nada para prepararse a sí mismos con el fin de dar testimonio a los perdidos y en consecuencia rara vez lo hacen. Porque tal vez han perdido el sentido de identidad de la comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones. Nosotros tenemos esa comisión. Estamos aquí en este mundo con la finalidad de comunicar las verdades esenciales del Evangelio. Dios nos ha comisionado, nos ha llamado para eso. Y nosotros debemos poner serio, solemne atención. Y nosotros en el trajinar de la vida pudiéramos más bien obstaculizar el progreso del Evangelio con nuestras actitudes, con nuestra forma, en el uso y abuso de nuestra libertad cristiana y el uso y abuso de nuestro derecho como cristianos. Y no tomando en serio el ejemplo que el apóstol Pablo nos da. Yo renuncio a esto, yo renuncio a aquello con la finalidad de ganar a mayor número. ¿Por qué? Por su causa, por causa del Evangelio. Y usted y yo en la mañana de hoy podemos pensar, ¿a qué yo renuncio? ¿Qué disciplina me impongo con la finalidad de que el Evangelio sea valorado en las mentes de otros, de aquellos que no conocen al Señor? Y uno puede pensar, a veces forma de vestir no es una buena recomendación para el Evangelio en nuestra cultura. A veces en nuestra vida laboral, no puedo olvidar, ustedes quieren agarrar a mi esposa cuando salgamos, pero
Un día, yo era un muchacho, tal vez con 17 años, llamo a un negocio que era el único, creo que había en Puerto Plata, que vendían artículos deportivos. Y yo quería comprar una pelota de béisbol, McGregor. Eso no era tan fácil conseguirlo. Primero en Puerto Plata no llegaban tantas y yo suponía que ahí vendían. Eso costaba 3 pesos con 25 centavos también. Eso no era tan fácil conseguirlo. Además, conservarla era difícil porque desde que te dan un foul, cuando van 3 a buscarla no aparece nunca. Así que yo llamo a la distribuidora comercial y me responde una joven y me dice, distribuidora comercial, a su orden, ¿en qué podemos servirle? Y yo le dije, y esa joven me habló tan melodiosamente y tan agradable que yo inmediatamente salí para la tienda y compré mi pelota sin averiguar. Su apariencia no era así como la de su voz. Pero a veces hasta en la tienda se vende por la manera de la presentación al cliente. Nosotros tenemos muchos médicos aquí. Qué bonito es que dice, mira, aprovecha cuando está la doctora o el doctor que son evangélicos. Esa gente te van a dar seguimiento, te van a atender bien. Pero en tal banco trabaja uno, procúrate a tal fulano, ese amigo mío de mi iglesia. Tú verás el servicio que te va a dar, es evangélico. Los evangélicos antes brillaban muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo saqué mi licencia de conducir en 1980, había un famoso evangélico que era inspector, examinaba. Y decían en la secuela donde te entrenaban, ojalá que no te toque el evangélico. Si tú lo quieres sobornar, ese no coge nada. Ahora, si tú pasaste. Porque tenía la fama, él es evangélico. Entonces, nosotros, en nuestra vida laboral, donde estamos allí, vamos a dar testimonio del Evangelio con nuestros compañeros, con los que toman ese servicio. Y siempre nos van a recordar, el evangélica, ay Dios, yo ni paso por ahí, di que evangélica, di que evangélico. Y no van a oír el evangelio de nadie ni de otro, porque ya ellos tienen un vecino evangélico. Ellos tienen un vecino evangélico y ellos saben cómo es. Y en la vida hogareña, dice el apóstol Pedro que las mujeres que tienen esposo inconverso, que ni prediquen con palabra, que simplemente con su conducta casta y respetuosa, ellas pueden conquistar el corazón de su esposo con el evangelio. Él considerando la conducta casta y respetuosa de esa mujer, que no es sin palabra. Y Pablo le dice a Tito, mira, enseña a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, hacendosa, sujeta a su marido, cuidadosa de sus hijos. ¿Sabe para qué? Para que tengan un matrimonio feliz. No dice así el texto. No. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, que no se hable mal del evangelio. Es decir, por causa del evangelio, tú eres una mujer piadosa en tu casa, cuidadosa de su casa, higiénica en tu casa, cuidadosa de tus niños y sumisa a tu marido. ¿Sabe qué? Que la gente no va a hablar mal de eso. Y va a ver, ay, que ella es evangélica, es por eso, ay, qué bien. Y a los empleados, en aquella ocasión eran esclavos. Mira, Tito, enseña a los siervos que no sean respondones, mal hablados, que en nada difamen, que no se lleven cosas de la oficina para su casa,
que en todo adornen la doctrina de Cristo. Oye, adornen, que lo hagan aparecer el Evangelio en todo su esplendor. En la universidad, en la escuela. Un niño en la escuela puede dar muy buen testimonio del Evangelio. Lógicamente, cuando yo era un muchacho en la escuela no era cristiano, aunque como vivía en un hogar cristiano a veces me decían aleluya, cacuepuya. Pero, qué sé yo, Dios me dio una gracia que a veces todavía me dicen, él es medio loco. Hay un muchacho que no tiene lápiz, se le perdió el lápiz. Entonces, ¿cuánto valía un lápiz? 5 centavos. Y si era bueno, 10 centavos. Y mío estaba nuevecito y tengo un sacapunta. ¡Pam! Lo parto en dos. Con el pedazo de la goma, me quedo con el de la goma. Y le doy el otro. Saco punta a este. Y él tiene lápiz, yo tengo lápiz. Y yo no era evangélico. Yo no lo hacía. Yo lo hacía, qué sé yo, por bueno, porque es mi amiguito. Pero si usted es creyente, mi hijo, mi nieto, usted puede dar testimonio ya en su colegio, en su escuela, de que, ¿y por qué tú haces eso? No, mira, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No vayan a romper lápices para que su mamá no le pegue ni que nada, pero yo lo hacía. Y yo hacía mandado y lo compraba también. Ya no se puede hacer mandado ahora. De manera que nosotros tenemos muchísimas formas de cómo nosotros lograr que mucha gente lleguen al conocimiento de la verdad. Dios nos ha comisionado. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para eso que estamos aquí. Hay un cuento literario que me llegó a la memoria mientras estaba preparando lo que iba a predicar. Muchos de aquí que son lectores de cuentos de esos literarios, que se lo saben. Yo voy a leer algunos fragmentos. El cuento se titula Camino Real. Ya ustedes saben el escritor. Es un hombre del campo, se acabó el trabajo donde él vivía y él sale a buscar trabajo para otro lugar, que no sabe a dónde va a encontrar. Él va finca en finca. Y mientras va en el camino, viene un hombre detrás y le pasa rápidamente por el lado y lo saluda, pero se detiene en el camino. Y le dice, ¿nosotros podemos caminar juntos? Le dice, sí. Pues mire, yo me llamo Floro. ¿Usted cree que hay finca por aquí? Y él le dice, yo ando en lo mismo también. Pues vamos a caminar juntos. Así que se unieron, ya son 4 ojos, 4 pies, tienen una misma idea. El narrador del cuento, con mucha pericia y muchos detalles, que yo no voy a ocuparme, dice que después, le dice Floro a su amigo ahora, él dice, en esta acogedora tierra nuestra, 2 hombres hacen amistad muy pronto, porque nadie desconfía de los demás. Después, sin regateo, bajo una jabilla abrió su bulto, don Floro, su bulto rojo, y me tendió casabe y carne salada. No sabía quién era yo, ni le importaba. Probablemente esa misma tarde, hacerme necesario, hubiera dado gustoso la vida por defender la mía.
y dijo: todos nosotros sernos hermanos en este mundo, dijo mientras comía. Llegó la noche y fueron a dormir debajo de un árbol. Floro no quiso tender su hamaca porque yo no tenía. Su machete durmió desnudo y en el filo se hacía menudita la alta luna. Dos gentes que no se conocen van por un camino. Uno que lleva un macuto, supongo yo, con carne y casabe y con una hamaca. Y se hacen amigos en 15 minutos. Y él dice: nosotros sernos dos en este mundo, somos hermanos. Y dice el amigo de Floro ahora, estaba dispuesto a dar su vida por defender la suya. Y no durmió esa noche con su hamaca, porque su amigo no tenía. Usted y yo quizás nos encontramos en el camino, y si es ahora estamos moca, porque imagínese. Pero si es testigo de Jehová, ¿de qué vamos a hablar? ¿No sernos hermanos? O si él es reformado, tengo que averiguar. Él es calvinista y yo no soy calvinista. Porque ahora, para predicar el evangelio, hay que tener mucha gallardía y mucho trabajo. Yo creo que no tenía un mes de convertido cuando llegué a un lugar donde un primo me presentó ante un amigo de él. Él es evangélico, y inmediatamente ese evangélico me preguntó: ¿y en vuestra congregación reciben la promesa del Espíritu Santo? Imagínense, yo recién convertido, que le dije: sí. Pero créanme que cuando yo veía ya, cuando había leído 3 cositas, ya yo veía una ventita y quería caerle atrás para demostrarle que el sábado no se guarda. Y quería demostrarle a un testigo de Jehová, discutirle que Jesucristo es Dios. O sea, mi mentalidad era discutir. Y quizá la suya también, o esquivar a alguien que no se me pegue su mala doctrina. No somos como Floro, que sernos hermanos. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No sabe de dónde viene ni quién es. ¿Por qué? Porque en esta acogedora tierra nuestra, 2 hombres hacen amistad muy pronto, porque nadie desconfía de los demás. Los prejuicios, hermanos, ¿cuánto nos limitan para predicarle el evangelio a la gente? ¿Cuánto nos limitan? A mí no me gusta hablar de nadie al presente, pero me pasó algo que quiero mencionar. Y es que un vecino me dice que quiere ver al hijo mío, que es médico. Digo, él viene siempre los domingos aquí. Está bien. Ese día no fue de costumbre. Samuel no pudo llegar por causa de los servicios a la hora. Llegó casi a las 5 de la tarde. Y él come en la casa de su mamá. Entonces, yo no me atrevo a decirle, pero me atreví a decirle que, mira, pasó esto. Llámalo.
llámalo. Y yo lo llamé, ve, por teléfono, tengo el teléfono. Aquí está Samuel. Y él fue. Samuel comiendo, lo consultó. Le dio las indicaciones. Después de un tiempo de las indicaciones, el amigo fue y Samuel estaba comiendo. Y Samuel le dijo, pase. Y le dio las recomendaciones con el plato ahí y dándole. La verdad es que eso a mí me impactó. Y me impactó como que Samuel no es hijo mío. Sino que yo digo, a mí me invitó alguien a inaugurar su consultorio. Una amiga mía, doctora, y ella, yo quiero que usted haga una oración cuando yo inaugure mi consultorio. Y yo estuve ahí, y yo me atreví a decir, ella ha asumido su rol, su condición de médico como un apostolado. Es más, yo creo que ella le agregó algunos acápites al juramento hipocrático. No está hablando de un familiar, de un particular. Pero me da mucha satisfacción cuando algún hermano lo hace por causa del Evangelio. Que no se hable mal del Evangelio. No tiene que ser médico, no tiene que ser la profesora, que se destaquen la profesora, los profesores, en cualquier lugar. Dice el apóstol, para ganar a algunos, porque quizás salve a algunos. Las estadísticas dominicanas, que no son tan precisas, dicen que en Santo Domingo se mueven, pienso que en el país entero, 3 millones y pico de habitantes diariamente. 36% se mueve diariamente en transporte público. 21% lo hace a pie. Es decir, que el 57% de los ciudadanos dominicanos que nos movemos tiene necesidad de transporte diariamente. Eso indica que hay tanta gente a pie a quien nosotros podemos darle una bola y lo va a valorar como usted no se imagina. Me contó un hermano que una noche venía en un camino donde no se suponía que pasaba vehículo. Y una motocicleta se estacionó a su lado. Y le dijo, móntese que yo lo llevo. Con el acento se dio cuenta que el motorista estaba borracho. Y cuando llegaron, él le dijo, ¿usted se dio cuenta yo estoy borracho? Y le dijo, sí, me di cuenta. Yo borracho lo monta usted y lo traigo. Si usted, con esa Biblia que usted tiene, me encuentra borracho a mí, y es usted que tiene la motocicleta, usted no me monta. Y él le dijo, es verdad. A veces los borrachos son más piadosos que nosotros los evangélicos. Ojalá que nosotros podamos ser intencionales. Vacaciones por causa del Evangelio. A veces tomar vacaciones nada más. Este año voy a coger mis vacaciones y lo voy a usar. Escuela Bíblica de Verano. Ustedes van al campamento Apen y las primeras cabañas, las más viejas, tienen una tarja que dicen Team Mission. Esos eran jóvenes, un equipo misionero que venía de Estados Unidos con un cabecilla a la cabeza, valga la redundancia, a la cabeza. Una dirección,
Y tenían aquí al ingeniero José Collins y al maestro de construcción Rafael Sanó, y le dirigían. Y ellos construyeron 4 cabañas y las oficinas. Muchachos y muchachas que salían de aquí todo destruido, sus manos callecidas y destrozadas, y la ropa ni la lavaban, ellos la cambiaban allá cuando llegaran. Pero ellos construyeron eso. Dejaron sus comodidades para hacer eso. No tenemos que irnos lejos. Susan Becker todos los años viene a trabajar con niños de la calle. Deja su comodidad allá en Pensilvania para venir y agarrar un equipo de jóvenes que le van a ayudar con niños que no tienen la posibilidad de oír el Evangelio y mucho menos de ir a un campamento. Susan lo hace todos los años. Ella consigue recursos, el Señor provee y ella lo hace. Alfonso Lockhart, que me dio mucha pena para poder leer un poquito de Alfonso Lockhart, tuve que apelar a Papá Google y los datos de él no lo publica Templo Bíblico, una iglesia de la capital, no, ni de Puerto Plata. Lo publica Editorial Click. Entre muchas cosas que adornan la historia de don Alfonso Lockhart, él trajo, junto a un misionero llamado John Shannon, que vino a los templos bíblicos, la misión cristiana, la Asociación Médica Cristiana. Y esa gente venían y establecían carpa y daban consultas gratis y de oftalmología y te regalaban los lentes. Ellos fueron los fundadores de lo que hoy se conoce como el Hospital Elías Santana. Los americanos en los Alcarrizos. Ese terreno lo consiguió don Alfonso Lockhart. Tenía intencionalidad. Fundó DELE, entre tantas cosas, hasta el hogar de ancianos de los templos bíblicos en la capital está en una casa que don Alfonso Lockhart regaló. Usted y yo, si tenemos intenciones para que el Evangelio crezca, corra, en APE enseñaban un club de 5 días, aunque sea en el año. Una célula, aunque sea de un mes, 4 veces a la semana. Es decir, hacer algo. Ojalá que el Señor nos ayude a renunciar a ciertas comodidades, ciertos derechos, ciertas libertades, con la finalidad de dar a conocer el Evangelio de Cristo, para salvar a algunos. ¿Sabe por qué, amigo que me escucha? Porque sin Cristo se está perdido. El que no tiene al Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Es tan importante predicar el Evangelio porque de la predicación del Evangelio depende la salvación del alma de todos los seres humanos. Si tú estás aquí, entiende que Dios envió a su Hijo Jesucristo a poner su vida por ti, por mí. El justo fue el recipiente de la ira de Dios para que tú y yo seamos ahora el recipiente de su gracia perdonadora. Tú puedes aprovechar esa gracia transformadora. Padre bendito, te damos la gracia por tus palabras. Gracias por el ejemplo apostólico de San Pablo. Él renunció a todo su derecho con la finalidad de adornar el ambiente donde predicaba con el Evangelio.
ayúdanos a nosotros también a pensar qué podemos hacer para que muchos sean salvados por tu gracia. Gracias por tu iglesia aquí en esta comunidad. Ayúdanos a tener actitudes piadosas y evangelísticas. Al ir a nuestros hogares te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nuestro culto está terminado. Que pasen muy buen día.